Hola, ¿cómo están? Ahora vamos a resolver este problema donde nos dicen que hay una función f mayúscula que no conocemos, evaluada en x cuadrado menos y cuadrado, coma, voy a repasar esta coma, y cuadrado menos z cuadrado, donde ¿qué es z? Z es una función de x, y definida implícitamente. ¿Ya? Aquí me faltó el definido. Tal que z nunca es cero, y además la función f mayúscula que definimos arriba, derivada con respecto a y, evaluada en x, y, es siempre distinto a cero. O sea, quiere decir que la derivada con respecto a la segunda variable es nunca es cero. ¿Ya? Entonces, lo que hay que demostrar es que, voy a traspasar el ejercicio porque me faltó eso. Y ahora sí ya vi lo que me faltaba. Entonces, hay una ecuación diferencial parcial que tenemos que demostrar que siempre funciona. Entonces, es iz, donde z es la función definida implícitamente, por la misma función, pero derivada con respecto a x, más xz, por la derivada de y con respecto a x, perdón, no de y, de z en dy, igual a x por y para toda función z de x que cumpla con esa derivada de esa evaluación de la parte de arriba, de que f evaluado en esas funciones sea siempre igual a cero, ¿ya? Entonces, aunque z, o si bien, a pesar de que z es una función definida implícitamente, este no es un problema de derivada implícita, sino que es un problema de regla de la cadena, porque tenemos que encontrar de z de x y de z de y que no tenemos, ¿ya? Solamente sabemos que z es una función implícita y que evaluada en esa función f nos da siempre cero, ¿ya? Entonces, este problema parece de derivada implícita, pero en el fondo lo que vamos a hacer es aplicar la derivada y a su vez la regla de la cadena que aparezca cuando corresponda, ¿ya? Entonces, lo primero que voy a decir antes de em, hacer derivadas es que en realidad yo tengo f evaluado en g, si queremos, g mayúscula, ¿ya? Y eso es igual a cero. Y dado el contexto del problema, se nota de que f es una función de R2, ¿ya? En R. ¿Por qué sabemos que de R2 en R? Porque recibe un vector en su entrada, x cuadrado menos y cuadrado, coma, y cuadrado menos z cuadrado. ¿Y por qué sabemos que llega a R? Porque está igualado a un número, que es el cero. Yo sé que existe un cero vectorial, pero en este caso no está declarado como cero vectorial. Por lo tanto, f va a R2 en R. ¿Y de dónde va g? G es una función de dos componentes, pero que necesita de entrada dos componentes también porque tiene un x y un y. Yo sé que tiene un z, pero como dijimos que el z era una función implícita de x, y, esta g es una función que va de R2 porque necesita dos variables y me entrega un vector de dos componentes. Por lo tanto, va de R2 en R2. Y eso quiere decir de que la derivada de f va a ser una matriz, vamos a anotarla con paréntesis cuadrado, aunque es opcional, donde aquí vamos a tener de f en dx, por ejemplo, y de f en dy, ¿ya? Pero eso dependiendo de dónde esté evaluada. Y la función g, cuando la calculamos su derivada matricial, va a ser, tenemos que darle otro nombre a cada componente de la g. Por lo tanto, aquí voy a ocupar, aprovechando el espacio, aquí vamos a decir u, y aquí vamos a decir v. Por lo tanto, lo que vamos a tener en dg, la derivada matricial de g, en la primera componente voy a tener las derivadas con respecto a x. Por lo tanto, aquí voy a colocar du en dx y dv en dx. Aquí voy a colocar du, perdón, en dy y dv en dy. Como g es una función de R2 en R2, su derivada matricial, perdón, es una matriz de dos filas por el conjunto de llegada
y de dos columnas por el conjunto de partida. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros queramos hacer la compuesta, porque en realidad estamos calculando la compuesta, vamos a tener que hacer el producto de f evaluado en g, ¿ya? Por, dependiendo de si es la derivada total, por toda la derivada, por toda la matriz de g en dx, y. Y como es una derivada matricial, voy a hacer la multiplicación de la fila por la columna y la otra fila por la otra columna, haciendo df en dx, pero evaluado en u, b, por du en dx más df en dy por dv en dx. ¿Ya? Entonces voy a hacer la multiplicación de cada uno, pero en lugar de ser df en dx y df en dy, va a ser df en du y df en dv porque está evaluada en g de x, y. ¿Ya? Esa es la regla de la cadena. Entonces, después de ese trabajo previo, lo que vamos a hacer es que ya vemos que podemos derivar con respecto a x y con respecto a y. No necesitamos hacerlo de una sola vez, podemos hacerlo, y yo recomiendo que se haga así, primero con respecto a x y después con respecto a y. ¿Ya? Porque si hacemos el producto matricial, va a estar perfecto si es que no cometemos ningún error, pero si cometemos algún error por hacerlo con el producto matricial, vamos a caer en el riesgo de cometer un error. ¿Ya? Entonces, vamos a derivar con respecto a x la igualdad de arriba y la vamos a poner aquí. ¿Ya? Entonces, siguiendo la lógica de lo que hicimos, va a ser una derivada matricial, pero con la columna de las x. O sea, va a ser df en du por la regla de la cadena, du en dx, ¿ya? Más df en dv por dv en dx, ¿ya? Esa es la multiplicación matricial de la fila de las f's solamente por la columna de las x de la g, ¿ya? Que le pusimos g porque en el problema no dice g, ¿ya? Y en el lado derecho tiene que estar la derivada con respecto a x de cero. Pero la derivada con respecto a x de cero y la derivada de cualquier constante es siempre cero, ¿ya? Entonces, en el lado izquierdo todavía podemos trabajar la expresión. De f en du no lo conocemos porque no sabemos quién es f, ¿ya? Pero sí sabemos quién es du en dx. Du en dx es la derivada parcial con respecto a x de x cuadrado menos y cuadrado. Y eso es 2x menos cero, ¿ya? Porque recordemos de que y no depende de x. Z depende de x y de y simultáneamente. X depende de x solamente e y depende de y solamente. Más de f en dv, que tampoco conozco lo que es, por dv en dx. Y aquí, cuidado, dv en dx va a ser cero menos la derivada con respecto a x de menos z cuadrado es menos 2z por dz en dx. ¿Ya? Y este dz en dx es lo que yo necesito para verificar la ecuación diferencial parcial, porque es lo que tengo acá. ¿Ya? Todo lo demás ya lo conozco en el fondo. Esto tiene que ser igual a cero. Y ahora lo que tengo que hacer es despejar con respecto a la variable que dijimos, de z de x, que es la variable que yo necesito. ¿Ya? Voy a simplificar los dos, ¿ya? Porque veo que tengo un 2 factor común de todo. 0 dividido por 2 es cero, así que no cambia nada. Y entonces lo que voy a tener es que si yo despejo y divido por el término que acompaña, ¿ya? Que va a ser z, pero pasándolo al otro lado me va a cambiar el menos z por df en dv, por lo tanto esto me va a quedar x por df en du, que es lo que tengo en el otro paréntesis después de dividir por 2, dividido por z por df en dv. Y recordamos de que z no podía ser cero, está en el enunciado, y df en dv, perdón, es lo mismo que df en di, solamente que está evaluado en u, b. Por lo tanto, si df en di es distinto de cero, df en dv también es distinto de cero. Ya tengo mi primera derivada parcial. ¿Ya? Ahora voy a ocupar la misma lógica de antes, derivando la igualdad de arriba, pero ahora con respecto a y.
El resultado va a ser muy parecido, pero hay que tener cuidado. La derivada va a ser de f en du por du en di. Lo voy a hacer en un solo paso porque ya entiendo la idea. Entonces ahora voy a quedarme con 0 menos 2i, ¿ya? La misma razón, pero al revés. De f en dv, aquí cuidado, de f en dv, y tengo que derivar el i cuadrado y el menos z cuadrado, que ambos dependen de i, por lo tanto aquí voy a colocar dos veces i por la derivada con respecto a i de i, que es 1, por lo tanto aquí simplemente me queda 2i, y aquí me va a quedar menos 2z por dz en di por la regla de la cadena, ¿ya? Y eso igual a la derivada parcial con respecto a i del 0, que sigue siendo 0, ¿ya? Entonces, esta es un poco más complicada, hagámosla más lento. También podemos dividir por 2, ¿ya? El 0 dividido por 2 es 0, por lo tanto no cambia en nada. Entonces ahora lo que tengo que aislar es este de z and i. Por lo tanto voy a decir, lo voy a pasar hacia el otro lado para que pase con signo positivo. Entonces voy a dejar z por df en dv por dz en di, que es lo que necesito dejar solo, aislar, ¿ya? Igual a los demás los dejé en el lado original. Por lo tanto aquí voy a factorizar por i factor de primero de f en dv. ¿Ya? Aquí no se dice, pero esto está evaluado en u, v, ¿ya? Pero puede no escribirse. Multiplicado por, ya, entonces el i factor común de f en dv, porque mantiene el signo, y factor de menos de f en du por el signo negativo que tiene. ¿Ya? Y ahora lo vamos a dejar solo. El de z en di me refiero. Entonces esto va a ser de z en di igual a i por df en dv menos df en du, y a su vez dividido por, igual que antes, z, que es distinto de 0, y df en dv, que es distinto de 0. Con estas dos piezas voy a resolver la ecuación diferencial parcial, o sea, voy a demostrar de que se cumpla. Entonces, voy a borrar rápidamente los pasos previos y me voy a quedar con los rectángulos que marqué, asumiendo que está todo bien. Espero. Ya. Entonces, lo voy a hacer en rojo para que se destaque un poco y vamos a decir y por z por dz de x. Entonces, en lugar de dz de x, ponemos la expresión del lado de arriba. X por df en du dividido por z por df en dv. Más xz por dz en di, que es toda la expresión que yo tengo acá. Entonces voy a colocar y por df en dv menos df en du dividido por z y por df en dv. No voy a escribir el lado derecho, porque primero lo que voy a hacer es ordenar esa expresión del lado izquierdo para ver si llegamos a lo del lado derecho. Voy a simplificar el z, aquí me queda xi, x simplificó el z, y también me queda xi. Por lo tanto voy a factorizar por xi. Xi factor de z en du. Ah, y ahora notamos de que el df en dv, después de simplificar por z, es el denominador común. Por lo tanto voy a poner un denominador grande. Voy a poner df en dv, ¿ya? Y voy a poner todos los términos en un solo numerador. Df en du, que es el del primer paréntesis, más df en dv, manteniendo el signo, menos df en du, ¿ya? Ahora ya puedo borrar esto, porque ya lo traspasé. También voy a borrar esto. Ya, no era tan grande el denominador. Y ahora lo que voy a hacer es df en du y df en du se cancelan porque tienen signos distintos. Df en du, df en dv dividido por df en dv, si es que df en dv es distinto a 0, que lo es, porque en el enunciado del problema también está,
quiere decir de que esto es igual a xy por uno. Y eso es xy. ¿Ya? Yo puedo simplificar el df en dv dividido por f df en dv pasa a ser 1, 1, no cero, para que no se confundan. Y eso multiplicado por xy es igual a xy. Y eso es lo que yo tenía en el lado derecho. Por lo tanto, verifiqué que se cumplía mi ecuación diferencial parcial, que para cualquier función f, tal que x evaluado en x cuadrado menos y cuadrado, coma y cuadrado menos z cuadrado, donde z es una cierta función de x, y, si se cumple que eso es cero, para cualquier f y cualquier z, quiere decir de que siempre va a cumplir esa ecuación diferencial parcial. Y eso justamente lo vamos a ocupar más adelante, tal vez mucho más adelante, en ecuaciones diferenciales parciales, porque ya tenemos una forma de reconocer las soluciones de esa ecuación diferencial parcial, pero eso ya es para otro video. Así que hasta acá el video de hoy. Espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse al canal de Natomáticas, poner me gusta al video, todo eso compartir con sus amigos, con sus cercanos o con sus enemigos, si es que no les gustó. Recuerden que yo soy Natolino y como siempre les agradezco mucho la atención y por ver. Que estén muy bien. Chao.